Hermanos, cuando estamos terminando una serie de estudios, siempre hay una pequeña duda. ¿Qué hacemos con todo lo que hemos aprendido? Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Ahora, ¿cómo vivir esto? Saber que la iglesia verdadera somos nosotros. Somos personas. Y cuando juntamos todas las marcas que hemos aprendido, necesitamos ahora preguntar cómo responderemos a las verdades expuestas en estos 2 últimos meses. Hemos pasado 2 meses estudiando las marcas. Ahora, ¿cómo funciona esto en la realidad? ¿Cómo lo aplicaremos? En la práctica no es fácil. Coger las piezas de este puzzle y juntarlas y coordinarlas para que funcione de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo más difícil. Y el desafío para cada uno de nosotros, para hacer que esta iglesia no solamente tenga un nombre de una iglesia bíblica, sino que sea bíblica de verdad, es la manera cómo vamos a vivir lo que hemos aprendido. La manera en cómo seremos transformados. Hermanos, hemos aprendido qué es la iglesia. Hemos aprendido que esta iglesia comienza por medio de la proclamación, de la predicación de la palabra de Dios. Esta predicación, ella es bíblica, ella tiene toda la vista, toda la palabra de Dios. Tiene en vista qué es lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Un predicador, él tiene que tener un panorama de toda la Biblia. Él tiene que conocer toda la verdad, un entendimiento de la historia de la redención, no solamente fragmentos de la verdad. Él tiene que conocer el Evangelio. Una iglesia tiene que conocer qué es lo que nos ha reunido aquí, qué es lo que nos ha salvado, cuáles son las buenas noticias que nos trae Cristo Jesús. ¿Cómo estábamos y cómo estamos ahora? ¿Cuál era la situación de los hombres y cuál es nuestra situación hoy? Una iglesia verdadera entiende quién era y quién es y cuáles son las demandas. Pero una iglesia verdadera también no solo comprende a través de la proclamación del Evangelio la verdadera conversión. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? La verdadera confusión o la mayor confusión hoy es entender que no es una decisión de una persona, es la obra del Espíritu, es la obra de Dios en la vida de una persona. La iglesia que no entiende que los hombres están muertos en sus delitos y pecados y que necesitan una obra sobrenatural del Espíritu Santo, no será una iglesia del Señor. Daremos falsas esperanzas. Una iglesia bíblica es una iglesia que entiende el compromiso de sus miembros, el compromiso de aquellos que fueron rescatados de su vida ahora para ser parte del cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Es un organismo vivo, es un organismo que vive para mostrar la gloria de Dios por medio de la relación de sus miembros. Si decimos tener compromiso con Dios, tenemos que mostrar este compromiso dentro de la iglesia local. Pero esta iglesia no solamente está comprometida en la manera en cómo se aman, pero también cómo se cuidan en la disciplina. Nosotros corregimos el error, instruimos y quizás en muchos casos necesitamos quitar la persona de nuestro medio. Esta es la disciplina eclesiástica, es la base de la iglesia. Cuando una persona dice que cree en Cristo, que ama a Jesús, pero no lo vives, está engañándose a sí mismo, y es necesario decir a esta persona que si no se arrepiente, no venga a Cristo, está engañándose a sí mismo, no será salvado. Pero para esto, ella necesita ser discipulada, necesita ser cuidada.
Es un anhelo de ver a Cristo en mi vida y en la vida de mis hermanos. Es el discipulado. Yo quiero crecer. Todos tenemos que crecer. Si hay alguien que no está creciendo, entonces no es del Señor. Pero todo esto bajo el liderazgo de los ancianos de la iglesia. Hemos visto la semana pasada. Nosotros como creyentes somos llamados a someternos a alguien. Somos llamados a estar bajo cuidado de los ancianos. Por eso la iglesia, como dice Charles Spurgeon, es el lugar más apreciado de la tierra. Es el lugar donde Dios está mostrando, transformando, está guiando a un pueblo para revelar al mundo quién es Él. En primer lugar, la vida de los niños es ver al padre y la madre. El padre y la madre deberían reflejar quién es Dios, quién es la Trinidad. Pero cuando los padres fallan en mostrar, la iglesia debe tomar este lugar. Es la iglesia donde los niños, los jóvenes, las personas tienen que conocer quién es Dios. Y Charles Spurgeon, él dice que ningún lugar en el mundo debería ser más dulce ni más apreciado que la iglesia. El lugar que Dios ha decidido poner su nombre y su espíritu y dar su Hijo para rescatar este pueblo. Es el lugar más importante. Spurgeon dijo también: nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Por tanto, siendo suyos, pertenezcamos a ella para que por nuestras oraciones, por nuestras ofrendas y por nuestros labores podamos sostenerlas y fortalecerlas. Si aquellos que son de Cristo, si abstuvieran de contarse entre su pueblo, aún por una generación, no habría ninguna iglesia visible, ni se mantendrían las ordenanzas, y me temo que habría muy poca predicación del Evangelio. Hermanos, sin la iglesia, a pesar de que Dios se manifiesta por medio de la creación, no habría esperanza para el mundo. La iglesia es el lugar más apreciado. Por eso esta mañana me gustaría preguntarte a ti y a mí, cuando estamos encajando algunas piezas en nuestro entendimiento sobre el valor que la iglesia debería tener en nuestras vidas, y por qué existe la iglesia en el mundo, deberíamos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué tanta importancia tiene la iglesia en tu vida? ¿Qué dicen las personas a tu alrededor sobre tu iglesia? ¿Qué hace la iglesia o qué está haciendo la iglesia en la sociedad que tú vives? ¿Qué impacto tiene la iglesia en la vida de tus vecinos? Qué importante es la iglesia para la comunidad que tú vives. ¿Eres tu parte del plan de Dios de mostrar su sabiduría y poder en este mundo caído? ¿Por qué el mundo no está siendo impactado por la iglesia hoy día? Por último, ¿cómo tú ves a los perdidos? ¿Desea verlos rendidos a los pies de Cristo? ¿Desea traer a los perdidos a un conocimiento más claro, más visible, más profundo de la gloria de nuestro Salvador? ¿Es tu anhelo ver hombres y mujeres humillados bajo la cruz de Cristo, siendo transformados por el Espíritu y siendo puestos en el pueblo de Dios para amar y gozarnos de Dios para siempre? ¿Es este tu deseo? Por eso necesitamos entender cuál es el propósito de la iglesia. Y el propósito de la iglesia está en el corazón de Dios. Es la voluntad de Dios manifestar quién Él es por medio de la iglesia. Por eso, en el deseo de la iglesia, es este conjunto de personas apartadas, llamadas a reflejar en su vida comunitaria y a los ojos de un mundo que observa la verdad
de que Dios está apartado de todo pecado, de toda maldad, de toda falsedad y de toda injusticia. Es a través de la iglesia que reflejamos eso. Hermanos, la iglesia no es un lugar de democracia donde vamos a hacer lo que queremos. La iglesia existe un reconocimiento de la palabra de Dios, un reconocimiento que todos nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios en obediencia. No es un lugar donde venimos a hacer lo que queremos. Por eso hoy quiero ver 6 puntos con vosotros acerca de este sermón de Mateo 28. Y el primer punto es cuál es la finalidad de la iglesia. La finalidad de la iglesia es solo venir domingo tras domingo, cantar, orar, y luego me voy a casa y vivo mi vida. ¿Cuál es la teología de la iglesia? Bueno, la iglesia es la teología vivida en acción con responsabilidad y obediencia de adorar a Dios. La iglesia es esta teología viva, estos seres vivos, orgánicos, que entre sí, de manera responsable, obedecen a Dios en adoración. No solamente cuando venimos los domingos, pero si entendemos correctamente nuestro llamado de crecer a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces creceremos en amor por un mundo caído. Jesús, Él vino a este mundo a rescatar. Jesús vino a salvar. Jesús vino a transformar la vida de los perdidos. Y no existe iglesia sin amor por los perdidos. No existe una iglesia verdadera y bíblica si no estamos entendiendo el propósito de la iglesia en un mundo caído. Si estamos entendiendo que la iglesia es este grupo de personas llamadas del mundo para vivir para el reino de Dios dentro de esta comunidad, donde somos orientados por la predicación de las Escrituras, donde nos da la dirección, el camino a seguir hasta la ciudad celestial, donde discipulamos unos a los otros, donde corregimos unos a los otros, donde cuidamos unos a los otros. ¿Para qué? ¿Por qué proclamamos el Evangelio? ¿Por qué predicamos versículo tras versículo, texto tras texto, libro tras libro? Ya les adelanto que nuestro próximo libro será Miqueas, así que puedes estudiar el libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Primero tendrás el trabajo de encontrar dónde está, y luego tendrás el trabajo de descubrir dónde está Miqueas en un contexto del Antiguo Testamento. Pero es importante, hermanos, de por qué la predicación es fundamental, por qué el discipulado es necesario, por qué la disciplina entre nosotros es fundamental, por qué el entendimiento de conversión, por qué el entendimiento del Evangelio es importante para la iglesia. Bueno, porque es la idea de Dios, es el plan de Dios de que tú y yo, como un cuerpo, mostramos la gloria de Dios. Y si el mundo no está viendo esto, algo está mal. Si el mundo no ve en nuestras vidas la obra de Cristo, algo está mal. Las Escrituras nos dicen que nosotros debemos mostrar la gloria de Dios. Por eso la iglesia es un medio de gracia para el mundo. Es a través de la iglesia, por medio de la iglesia, que Dios va a mostrar su gloria, su majestad. Entonces, como miembros, además de mirar hacia arriba, la iglesia existe para mirar hacia los lados, hacia adelante, hacia las personas que están a nuestro alrededor. La iglesia, los miembros, tienen el llamado, el propósito, no solamente vertical, de adorar a Dios, de amar a Dios, pero también horizontal,
de trabajar en la vida de las personas. Edificamos iglesia, edificamos la vida de los demás para alcanzar el perdido, para alcanzar al pecador. La iglesia en sí es un medio de gracia, no porque conceda la salvación o la fe, sino porque es el medio ordenado por Dios que su Espíritu utiliza para proclamar el Evangelio Salvador, para ilustrar el Evangelio y confirmar el Evangelio en este mundo. No basta, hermanos, que vayamos a la calle a proclamar. No basta que yo vaya ahí y empiezo a gritar en voz alta que Cristo es el Señor, que Cristo salva. Si no hay una tipificación de esta salvación, si no hay una manera viva de este Evangelio. Por eso la iglesia es el conducto a través del cual llegan normalmente los beneficios de la muerte de Cristo al pecador sin esperanza. Si los hombres que están ahí afuera, si nosotros estamos haciendo nuestra parte de proclamar el Evangelio, la gente necesita venir y ver este Evangelio en nuestras vidas. La iglesia existe para ser este conducto, este medio, por lo cual no solo proclama, sino confirma el Evangelio y ilustra el Evangelio. Hermanos, ¿tú te has pensado que ser miembros de una iglesia, como hemos leído en Lucas, tomar la cruz de Cristo, calcular el costo, es que ser un cristiano es ilustrar el Evangelio en nuestras relaciones? Porque si no estamos ilustrando el Evangelio, lo que estamos haciendo es lo mismo que los musulmanes, es lo mismo que los budistas. No necesitas del Espíritu Santo para hacer eso. No necesitas ser rescatado de tu pecado para decir que quiere una persona, pero necesita el Espíritu de Dios para reflejar la gloria de Dios mismo. Por eso la iglesia, el discipulado, el crecimiento, animar a los otros cristianos a tener una relación con Cristo, tiene como objetivo reflejar la gloria de Dios. Cuando nosotros nos discipulamos los unos a los otros, cuando nosotros nos disciplinamos los unos a los otros, corrigiendo, instruyendo, entonces nos edificamos. Entonces las personas empiezan a ver que hay algo diferente, empiezan a ver una comunidad que vive para un propósito, la gloria del Señor. Lo único que nos junta aquí, de diferentes nacionalidades, clases, diferentes idiomas, es el deseo de glorificar a aquel que nos ha rescatado de la muerte, de la esclavitud, de la condenación, nos ha dado vida eterna. El deseo de glorificar a Él. Construimos una comunidad con el deseo de mostrar quién es Dios. Hermanos, Dios siempre ha llamado desde el Antiguo Testamento, y aquí si tú entiendes la teología bíblica y tú lees Génesis, desde Génesis 6, Génesis 12, el deseo de Dios siempre fue llamar a una persona para que a través de esta persona forme una comunidad. Nunca para que vivan solos. Dios no llamó a Abraham para que vive solo y apartado de todo, y yo te bendeciré solo. Sino que a través de Abraham Dios multiplicaría y bendeciría una familia. Dios bendeciría un pueblo. En el Antiguo Testamento Dios creó un pueblo bendecido por sus promesas, por su presencia, por su poder, con el objetivo de mostrar quién Él es, de mostrar su fidelidad, de mostrar sus promesas, de mostrar su carácter, de mostrar su ley, de mostrar su señorío. Y esta nación debía ser un pueblo marcado por la santidad. Desde el Antiguo Testamento vemos esto. En el Nuevo Testamento el pueblo de Dios, que es la iglesia, es esta comunidad que en su conjunto muestra la santidad de Dios a través de sus relaciones, a través de su discipulado, a través de su amor
hacia Dios y su amor los unos por los otros. Hermanos, si no existe esta complejidad entre nosotros, no hay iglesia. Hay un grupo de personas que se reúnen, hay un grupo de personas que quieren vivir juntas, pero no hay iglesia. La comunidad de los creyentes es una congregación que debe ser una asociación para trabajar por la edificación mutua y la fidelidad en la evangelización y salvación del mundo. Por eso cuando llegamos a Mateo 18, piensa que en el contexto Jesús ha resucitado. Jesús ya ha venido de entre los muertos. Jesús ha venido a mostrar a los hombres quién Él era. Él había vencido la muerte. Pero Él viene y da una tarea. No solo a los discípulos, como veremos, una tarea a la iglesia. Una tarea para mí, para ti. Mira, cuando leamos el Evangelio de Mateo 28, el mandato de Jesús de hacer discípulos, de enseñar a guardar todo lo que Él había enseñado, a bautizar, a confiar en el mismo Cristo que estaría con este grupo. No hasta que ellos murieran, hasta el fin del mundo. Entonces es un evangelio, es un desafío, es un mandato, no solo para los apóstoles, sino para la iglesia, hasta el fin del mundo. Pero este mandato también está ahí en Deuteronomio. Moisés dice: miren, yo les he enseñado leyes y decretos como el Señor mi Dios me mandó, para que hagan así en medio de la tierra, lo cual entrarán para tomar posesión de ella. Guárdenlos, pues, y pónganlos por obras, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido. Porque ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cerca de ella, así como lo está el Señor nuestro Dios cada vez que lo invocamos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga leyes y decretos tan justos como esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Hermanos, la gran comisión no empezó en el Nuevo Testamento. Dios había dado en el Antiguo Testamento la misma gran comisión al pueblo de Israel. Pero nuestra comisión es diferente porque va hasta el confín de la tierra. Ahora no solamente estamos haciendo como Israel, vivir diferente y llamar la atención de las personas, también hacemos esto. Pero ahora llamamos la atención de la gente al enviar personas a este mundo y a llamar a las personas a venir a Cristo y a juntarse como un pueblo. Porque estas leyes, esta manera de vivir, esta manera como entendemos el mundo, es diferente de lo que el mundo sabe. Es diferente de lo que las personas entienden. Pero no es maravilloso ver la intención de Dios en mostrar su gloria, en mostrar quién Él es, a través de individuos como tú y yo. A través de una iglesia. Él podría mostrar quién Él es. Jesús, cuando vino, podría mostrar al mundo quién es Dios. Y Él mostró al Padre. El que ve a mí, ve al Padre. Pero todos los hombres dicen: Señor, no lo veo bien. Él se espera. Lo voy a hacer mejor. Lo voy a hacer, mostrar mi gloria. ¿Quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu a través de hombres pecadores? A través de la relación de Él, a través de la obediencia de ese pueblo. Hermanos, Dios no quiere mostrar quién Él es a través de grandes, extraordinarios milagros. Dios no quiere mostrar quién Él es a través de personas sabias, personas grandes, ricos, poderosos, reyes de este mundo. No, Él ha decidido mostrar quién Él es por medio de un pueblo, por medio de personas pecadoras, personas que no merecen, personas que entienden su llamado y actúan de acuerdo a la voluntad de su Rey. Esta es la iglesia. Esta es la verdadera iglesia
no solamente que es perfecta, jamás será perfecta la iglesia, pero es un grupo de personas que ilumina, que refleja y que da sabor a un mundo caído, caótico por su pecado. Cuando no entendemos esto, lo que venimos es solamente participar, consumir. Que, hermanos, estamos cansados de personas consumidoras. Es como abrir tu casa y la gente entra, te abre tu nevera, usa tu colchón, usa tu sofá, mira tu tele y sale sin dar ninguna satisfacción para ti. La iglesia no es este lugar. La iglesia tiene una misión en este mundo. Llamarse cristiano tiene un coste. Ser miembro de una iglesia es decir, yo quiero participar de este reino. Sea lo que sea, si tengo que negar a mi padre, si tengo que negar a mi madre, si tengo que negar a mis hermanos, si tengo que salir de mi tierra, de mi parentela, voy a mostrar quién es Cristo, quién es Dios, no solo a través de una iglesia, de un grupo de personas. Entonces mostramos la palabra de Dios en nuestro medio cuando nos discipulamos, cuando nos disciplinamos, cuando caminamos juntos, cuando nos instruimos, cuando decimos a alguien, pero tú no estás viviendo correctamente, espera, debes reexaminarse, debes recapacitarte. Cuando esta iglesia anda junta, caminamos juntos, bajo pastores que están predicando, guiando, demostrando al rebaño cómo vivir la vida según el Evangelio. Nos comprometemos en la membresía, entramos por las puertas del arrepentimiento y fe, que es representada en el bautismo. Si tú paras para pensar, hermanos, las Escrituras nos muestran representaciones. El pan y el vino, una representación de lo que hizo Jesús. El bautismo, una representación de lo que pasó en nuestras almas. La iglesia, un reflejo del Evangelio, un reflejo de la gloria de Cristo. Misiones, evangelismo, el reflejo del amor de Cristo, el reflejo y el desafío para la iglesia. Hermanos, como iglesia somos llamados no solo a edificarnos entre nosotros. No somos llamados solamente a montar un grupo, un grupo de personas que están juntas, que se aman, pero el propósito de amarnos es decir al mundo, también hay amor para ti. El propósito de que uno al otro nos decimos, hay esperanza, a pesar de tu pecado, ven a Cristo, arrepiéntete y crea, hay consuelo, hay vida eterna. No es solamente para nosotros, es para traer a aquel perdido que está ahí afuera. Hermanos, somos empujados por Dios a salir de las puertas de este local y mostrar la luz de Cristo que habita en nuestros corazones, tanto de manera personal como de manera colectiva. Jesucristo está enviando aquí un grupo de personas. Él podría haber dicho, Pedro, tú eres el mejorcito, vas tú solo, porque los demás son muy tontos. Dios no hizo esto. Jesús dice, id vosotros. Vosotros ya estáis yendo a este mundo. El llamado de la gran comisión es caminar en este mundo, llamando personas a reconocer sus pecados en arrepentimiento, pero que también confíen en el perdón de Dios prometido en Cristo en aquella cruz del Calvario. Y el llamar al pecador a unirse a nosotros en adoración, a continuar a conocer a Cristo hasta que Él vuelva. Ese es el llamado de la iglesia. Si no somos iglesias, hermanas, si no estamos viviendo el Evangelio, conociendo el Evangelio, proclamando el Evangelio entre nosotros y llamando a los pecadores a venir, no somos iglesia. Somos un grupo político. Somos un grupo de música, pero no somos iglesia. La iglesia vive el Evangelio, proclama entre sí, se ajusta a la palabra y luego va al mundo llamar al perdido.
Por eso tenemos que entender qué es evangelismo. ¿Qué es evangelizar a las personas? La congregación local no solamente escucha la palabra de Dios, no solamente escucha el Evangelio domingo tras domingo, pero también Jesús dice, haced discípulos. Es un llamado. El llamado es no solo ir. El ir no es un imperativo aquí. A veces la gente en las misiones dice ir, el llamado de Jesús es ir. No, el imperativo es hacer. El mandato de Jesús de la gran comisión para la iglesia no es ir, la iglesia ya está yendo. La iglesia ya está caminando en este mundo. La iglesia ya está frente a frente con las puertas del Hades, pero la iglesia empuja, porque ya va. La iglesia no está estancada. La iglesia es un cuerpo que camina hacia la destrucción del mismo infierno. La iglesia está día tras día rescatando a los muertos. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Si no, no es iglesia. Hermanos, la iglesia es llamada a empujar las puertas del infierno con una mano y con la otra rescatar a las personas. Si no, no es iglesia. Si tú y yo perdemos esto, perdemos el llamado, la misión de Cristo para nosotros. Piensan que la iglesia, el llamado, Jesús dice, comenzando de Jerusalén, seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. El llamado de la iglesia, todo esto que hemos aprendido, conocer el Evangelio, predicaciones positivas, disciplina, discipulado, membresía, es para que ganar el mundo, ganar a los perdidos, ser testigo de Jesús al mundo. Ser cristiano es ser testigo de la obra de Jesucristo en mi corazón, ser obra de Jesucristo en la comunidad, ser testigo de aquel que venció la muerte, que resucitó el tercer día, que está sentado a la diestra de Dios y un día regresará. Somos testigos. Y hermanos, tú y yo tenemos la oportunidad todos los días de ser testigos naturales en nuestro barrio, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en las escuelas, en la universidad, en tu familia, con los médicos, con la peluquería, en el mercado. Tú andas por aquí, por allá y eres llamado a ser un testigo. Eres llamado a ser un testigo. El evangelismo debería ser algo natural en mi corazón. El evangelismo debería ser natural. La forma de hablar con las personas, la forma de decir a mis vecinos por qué yo vivo la vida que vivo, por qué yo amo a mi familia como amo, por qué la crianza de mi hijo es así, por qué yo no camino como los pecadores, por qué no me siento en la roda de los escarnecedores. Debe ser diario. La medida que nosotros decimos a todos los forasteros y extranjeros, mi ciudad no es aquí, mi reino no es aquí. Yo no estoy tratando de mejorar mi vida, yo estoy tratando de esperar a mi Redentor venir y te estoy invitando, ven a esperar conmigo, ven a caminar conmigo, Él vendrá. ¿Quieres venir? Hermanos, no somos santos simplemente para decir que somos mejores que las personas. Somos santos y estamos separándonos del pecado para que el mundo vea el amor de Dios en nuestras vidas. Para que el mundo diga, yo también quiero ser así. Para que mis vecinos digan, yo quiero amar como Él ama. Yo quiero vivir como Él vive. Pero infelizmente, hermano, tú y yo vivimos un evangelio distorsionado, vivimos una santidad distorsionada, vivimos una membresía corrompida y entonces la gloria de Dios es disminuida y nadie quiere venir a un grupo como este. Hermanos, evangelismo no es solo invitar a alguien a venir a la iglesia, no es solamente decir ven a la reunión, sino que la evangelización de nuestros vecinos es el testimonio visible de compartir las buenas nuevas a través de mis relaciones.
a través de invitar personas a venir a mi casa, a través de abrir mi corazón a las personas. La evangelización es algo que hacemos en nuestras vidas diarias, no algo limitado a nuestras reuniones. La evangelización es la forma como amamos las personas, cómo me relaciona. Es personal, es cómo te relaciona con las personas, pero es colectiva cuando la forma de relacionar está comprometida con tu comunidad local. Si la gente que vive a tu alrededor no sabes que tú tienes una familia, entonces no has evangelizado. Entonces no le has mostrado a Cristo. Por eso evangelizar por tu cuenta es acabar un pozo utilizando una pala de juguete, dice Mark Dever. Si la gente dice, yo soy evangelista, pero no tiene una iglesia, no está asegurando. Está matando los pájaros y no sanando sus heridas. Pablo dice en 1 Corintios 2, yo estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora debemos preguntar, como Pablo, ¿dónde el poder de Dios es más visible? ¿En mi vida particular o en la comunidad? ¿Dónde el poder de Dios, el amor de Dios, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios es más visible? En la iglesia. Es en la iglesia donde Dios manifiesta quién Él es. Por eso la iglesia local no es de evangelización, pero la iglesia local debería ser el poder de la evangelización. Y cuando la gente entra en la iglesia, ellos tienen que ver el poder del evangelio en nuestras vidas. Él es personal, la evangelización, cuando tú explicas el evangelio en el contexto de una amistad, pero luego es colectiva. Si nos presentamos a los que no son cristianos a la iglesia local, si la evangelización ignora la mayor evidencia que tenemos de la verdad del evangelio, no es evangelización. Si las personas no vienen a la iglesia, no lo hemos evangelizado para nada. No hemos engañado a estas personas. Jesús dice, vosotros sois sal y luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. La iglesia es puesta como un candelero que alumbra esta ciudad, que alumbra esta sociedad. Hermanos, la evangelización es exponer nuestros amigos no creyentes a la comunidad de la iglesia local, para que puedan ver la gloria de Cristo. Lo que Jesús nos está diciendo es que la comunidad, de forma colectiva, debería eliminar la sociedad y no esconderse de la sociedad. Hermanos, nosotros no estamos huyendo del mundo. Jesús nos ha dejado en el mundo, pero Él nos ha dicho no ser conformes a este mundo. Pero nosotros estamos en el mundo. Nosotros debemos vivir con las personas. Nosotros debemos llamar a los demás a venir a nuestras vidas. Y queremos una iglesia donde la pasión por los perdidos sea la esencia de nuestra personalidad. Hacemos lo que hacemos por amor al perdido, porque alguien un día llamó a nosotros. Pero la evangelización requiere una explicación. Hermanos, hay muchas cosas que la gente entiende como evangelizar que no lo son. Permítanme mencionar algunas. Uno, probablemente la objeción más común a la evangelización este día es: no está mal imponer tus creencias a otros. Hermanos, evangelizar no es imponer mi creencia. Yo no impongo.
Yo proclamo. Yo no estoy imponiendo lo que yo creo. Yo debo comprender que las cosas en las que creo como cristianos no son mi filosofía, son hechos. Yo estoy mostrando a las personas, no es mi creencia o mi opinión, son hechos. Yo estoy proclamando a Cristo Jesús crucificado y resucitado, es un hecho histórico, verídico. Yo estoy proclamando que el Dios que abrió el Mar Rojo es el Dios que salvó una nación entera de las garras de todos aquellos emperadores. Y estos hechos no son en el sentido que permanezca únicamente a nosotros, en nuestra perspectiva, en nuestra experiencia, o en el sentido de que nosotros creamos por nuestra cuenta. Cuando evangelizamos, estamos presentando los hechos del evangelio cristiano. En segundo lugar, algunos piensan que el testimonio personal es una forma de evangelización. Pero tu testimonio debe contener las buenas nuevas, la explicación de lo que Cristo hizo al morir en aquella cruz. Mi testimonio no trae a las personas a Cristo, pero lo que Cristo hizo en mi vida, sabiendo que yo era pecador, merecía la ira de Dios, pero en Cristo las buenas nuevas yo recibí vida. En tercer lugar, otras personas confunden acción social o participación política con evangelismo. Evangelismo no tiene nada que ver con política. El mayor problema de las personas es el problema horizontal, es un problema no solo entre la gente, es un problema entre el hombre y Dios. Yo necesito decir a las personas que el mayor problema no es la pobreza o la guerra, el mayor problema es la inimistad contra Dios y que merecen el infierno. Este es el gran problema. Otras personas confunden la apologética con evangelismo. Evangelismo no es solamente dar respuesta o defender a Jesucristo. Tampoco, hermanos, evangelismo es solamente creer en lo que las personas están viviendo. No es porque las personas vinieran, es que fueran evangelizadas. Las personas vienen porque se arrepintieron y quieren juntarse su fe en obediencia y en compromiso. Hermanos, el evangelismo cristiano por naturaleza no involucra intimidación, solamente proclamación y amor. Y debemos presentar el evangelio, no manipular a la gente. Hermanos, John Stott dijo: evangelizar no significa ganar conversos, sino simplemente anunciar las buenas nuevas independientemente de los resultados. Y él sigue: evangelizar es difundir las buenas nuevas de que Jesucristo murió por nuestros pecados y fue levantado de los muertos de acuerdo a las Escrituras, y como el Rey y Señor ahora ofrece perdón de los pecados y el don del Espíritu que libera del pecado a todos aquellos que se arrepienten y creen. Este es el mensaje que debemos. Y es aquí que este mensaje dentro de la iglesia local, donde este mensaje es demostrado, donde este mensaje rescató a las personas de afuera y ahora estamos adorando al Señor. Hermanos, la iglesia no es para gente correcta. La iglesia no es para gente que tiene las cosas claras. La iglesia es para los perdidos. La iglesia no es para pecadores. La iglesia es para los que están sedientos, para los que tienen hambre y sed. La iglesia es para los recaudadores de impuestos, para pecadores. La iglesia es para aquellos que no tienen esperanza. Y la iglesia, en cuarto lugar, es la que debe llamar la atención del mundo. La manera como vivimos, la manera como amamos, la manera como nos relacionamos entre nosotros debería llamar la atención y reunir personas que normalmente no se asocian.
Piensen por un momento que cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, ¿quién estaba llamando? Pecadores, judíos. Pero en medio de estos judíos puso un Mateo, puso un Simón celote. Este hombre Jesús llamó a Simón, dice, a quien todos conocían como celote, que trabajaban para derrotar violentamente a los ocupantes romanos. Y ahora, este hombre estaba sentado al lado de Mateo, un recaudador de impuestos. Este hombre, Simeón, estaba luchando toda la vida en contra de Mateo. Y ahora Jesús dice, ven, senta a vosotros dos, uno al lado del otro. Ahora imagina estos dos hablando todo el tiempo con Jesús, y Jesús todo el tiempo diciendo, tienes que amarnos. Pero él es un recaudador de impuestos, trabajó para Romano, Jesús. Sí, pero yo le he llamado para proclamar mi evangelio, para proclamar mi gloria. Tú puedes decir, pero Igor, mira quién es esta persona que está a mi lado. Sí, Dios lo ha llamado para proclamar el evangelio junto contigo y demostrar la gloria del evangelio a través del amor uno por el otro. Esto es el llamado de Cristo. Hermanos, piensen en Hechos 17:6. Estos hombres estaban ahí luchando, y la iglesia primitiva fuera tan extraña que algunos dijeran, habían puesto el mundo de patas arriba. Estos son los que confunden, porque están todos juntos, se aman, se quieren. No puede ser. Judíos y gentiles no se aman. No podemos amar a los romanos, no podemos amar a esta gente. Pues Jesús rompió todo esto. Y Jesús hace que su iglesia sea un testigo fiel a un mundo caído. Hermanos, qué triste es cuando la iglesia no hace esto. Qué triste es ver cristianos indiferentes, cristianos que no se conocen, que no se visitan, que no se discipulan, que no se aman. Una iglesia que no está junta no es iglesia. Hermanos, el cristianismo, por tanto, atraía de forma única a la gente de todo el imperio romano, porque Jesús reunía personas que normalmente no se asociaban. Jesús vino a llamar a los leprosos, Jesús vino a llamar a los esclavos, Jesús vino a llamar a los pobres, Jesús vino a llamar a los judíos, a los gentiles, a las prostitutas, a los ciegos, a aquellos que nadie quería, para formar un pueblo, para demostrar su grandeza. Y es esta diversidad unificada que hizo el cristianismo una amenaza para el mundo del imperio romano. Ser cristiano no es un asunto de hacer eso, hacer aquello, o de seguir la ley, no hacer algunas cosas prohibidas. Ser cristiano es que Dios transforme tu vida y tu vida transforme la sociedad. Esto es ser cristiano. Todo lo que puedo hacer es presentar con exactitud las buenas nuevas a los pecadores, vivir una vida de amor hacia ellos y orar para que Dios les convenza de sus pecados. Esto es nuestro llamado. La comunidad de la iglesia no es un fin en sí mismo, su fin y propósito es ser una bendición para las naciones, proclamar el evangelio. Por eso el evangelismo no es convencer a la gente, es simplemente mostrar quién somos y mostrar quién es Dios. Hermanos, misiones y evangelismo van de la mano. La iglesia es el único instrumento para dar la gloria a Dios. Según la Biblia, la intención de Dios es que ahora, por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer a los gobernantes y autoridades. Charles Bridge dice, la iglesia es el espejo que refleja todo el resplandor del carácter divino. Es el gran escenario en el cual que las perfecciones de Jehová se muestran al universo. La iglesia existe para mostrar quién es Dios. La gran comisión comienza cuando entendemos eso. Desde que el pecado entró en el mundo,
sus efectos, la caída, la destrucción, la oscuridad, la muerte. Desde entonces, el mismo capítulo donde Dios maldice la humanidad es el mismo capítulo donde Dios provee la restauración de los pecadores. La promesa. El pecado acabó por disminuir la imagen de Dios en cada uno de nosotros, pero en la iglesia, a través de Cristo, esta imagen comienza a ser demostrada, comienza a ser revelada. Hermanos, lo hacemos esto cuando entendemos cuál es el objetivo de la iglesia. Entendemos que el objetivo de la iglesia en esta gran comisión es enseñar. Mira que Jesús dice: haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ahora, ¿cómo hacemos discípulos? Para ser discípulos nosotros descansamos que Jesús tiene autoridad. Jesús es la autoridad. Él no solo tiene la autoridad de enviar, Él tiene la autoridad de salvar. Él tiene la autoridad de rescatar. Él tiene la autoridad de decir, por medio de vuestras palabras y de vuestra vida, por medio de vuestra comunión, yo voy a salvar a las personas. Pero Él también dice que tú y yo debemos enseñar todo lo que Él había enseñado. ¿Cómo hacemos esto, Jesús? ¿Cómo hacemos la gran comisión? El versículo 20, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he enseñado. Entonces nosotros encontramos 4 evangelios que deberían ser comidos por nosotros. La iglesia debe conocer los evangelios. La iglesia debe conocer. ¿Qué Jesús enseñó? Bueno, comienzo allá en Mateo capítulo 1. Y yo comienzo a enseñar. Yo comienzo a aprender. Yo comienzo a discipular a las personas. ¿Y cuándo comienzo a discipularlas? En el bautismo. Hasta entonces yo he evangelizado. Yo los he traído a Cristo. Entonces cuando esta persona es bautizada, ahora le digo, ahora siéntate y te voy a enseñar los 4 evangelios. Todo lo que Jesús había dicho. Hermano, evangelización y misiones es enseñar lo que Cristo ha dicho. Es enseñar quién es Cristo. No solo proclamar la cruz de Cristo. Piensa en los 4 evangelios. La cruz está al final. Hay muchas cosas que tengo que enseñar. Jesús enseñó el sermón del monte. Tú tienes que enseñar el sermón del monte. Bienaventurados los mansos de corazón. Yo tengo que enseñar a las personas a ser mansas. Bienaventurados los misericordiosos. Yo tengo que enseñar a un discípulo a ser misericordioso. Bienaventurados los pacificadores. Mira, tú que eras de guerra, ahora tiene que ser de paz. Yo tengo que enseñar a las personas a esto, si no, no estoy discipulando. Si no, no estoy cuidando. Si no, no estoy corrigiendo. Si no, no estoy presentando a Cristo. Hermanos, ver que ser cristiano es más que sentar como nosotros estáis sentados hoy. Es lo que hablamos semana pasada. Ser cristiano, ser miembro de una iglesia requiere trabajo. Y para bautizar y para discipular yo necesito hablar quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu. Tú tienes que entender a través de la palabra de Dios cómo el Padre es, quién es el Espíritu y quién es el Hijo. Imagínate en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, los discípulos sentados diciendo, mira, el Padre es el Creador, el Hijo es el que murió, el Espíritu es el que está aplicando. Mira el trastorno que generaba esto. Nadie había escuchado esto antes. Tú estás preparando tu mente para enseñar al mundo quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu. Hermanos, estoy cansado de que la gente dice, yo no sé dónde comienzo. Hermanos, lee la Biblia, comienza en Mateo, termina en Apocalipsis, comienza en Génesis, termina en Apocalipsis. Tienes que aprender quién es Dios, quién es el Padre, quién es el Hijo, si no, no estás discipulando. Si no, no estás transformando la vida de las personas. Hermanos, enseñas a guardar, no solamente enseñar. Jesús está diciendo que la iglesia no es solamente un local donde se enseña, sino que deben enseñar a guardar, a vivir, a aplicar,
a cumplir, a obedecer, a ir a la cruz, a caminar diferente. Por eso la gran comisión es para nosotros. Por eso la pregunta antes de ir al mundo es cómo nos estamos relacionando entre nosotros. Estamos discipulando entre nosotros la misericordia, la paz, la benignidad, el tomar la cruz. Luego vamos a llamar a los inconversos a hacer lo mismo. Hermanos, si perdemos de vista nuestra vocación, no seremos iglesia. Seremos un grupo que nos desgastaremos, nos cansaremos y llegaremos al final y el Señor dirá, no los conozco, porque no han hecho mi voluntad. Por eso la iglesia sirve para ayudar a los de afuera a convertirse en los de dentro, a convertirse en personas pacientes, que andan en diligencia, que aman a Jesús. El evangelismo y las misiones es cuando nosotros estamos llenos de este evangelio al punto de que explotan nuestras puertas y tenemos que ir más allá, ayudar a otras personas. Hermanos, la gran pregunta es que la iglesia, su identidad es vivir el evangelio al punto de reflejar quién es Dios y llamar la atención del mundo. La iglesia existe porque este es el deseo de Dios desde Génesis, rescatar a los pecadores, rescatar a los perdidos, rescatar a aquellos que están yendo a la muerte. ¿Y qué es lo que nos impulsa a hacer eso? Que Cristo está con nosotros. Él no solamente tiene todo el poder, sino que Él está en este trabajo con nosotros. Como iglesia, Cristo no solamente está aquel Cordero en el trono, sino que Él está presente con su iglesia, actuando junto con nosotros, porque la salvación pertenece a nuestro Dios, que no solamente nos llamó a discipular, a proclamar, sino que Él está con nosotros. Él está testificando. Por eso la misión de la iglesia es creer que la iglesia es enviada al mundo para dar testimonio de Jesús, proclamando el evangelio y haciendo discípulos de todas las naciones. Esta es nuestra vocación. La iglesia entonces es un movimiento lanzado a la vida del mundo, a la vista del mundo, para llevar en su propia vida el don de la paz de Dios para la vida del mundo. Es enviada no solo a proclamar el reino, sino a llevar en su propia vida la presencia del reino. Entonces la misión de la iglesia abarca tanto el carácter de su vida comunitaria interna, como reflejar externamente el carácter de Dios. Si tú eres parte de la iglesia que predica el evangelio, entonces, por la gracia de Dios, debes vivir el evangelio. ¿Y cómo hacemos? Bueno, invita a tus amigos que no son cristianos, no solo a venir a las reuniones aquí, pero lleva a cristianos a participar de las reuniones tuyas con tus amigos incrédulos. Invita a otros cristianos de la iglesia a participar de tus relaciones con el mundo. Hermanos, no es por nada que te hemos invitado a venir a la piscina con nosotros. No es solo para que te refresque, es para que te muestre quién tú eres a mis vecinos. Cuando te llamé a venir a mi piscina a estar, no era para refrescarte, era para mostrar, ese hace parte de la comunidad salvada por el Señor Jesucristo. Y ellos viven esperando la gloria de nuestro Señor. Entonces, mientras tú esperabas, bueno, solo estoy refrescando, te estoy mostrando el mundo. Estos son mis hermanos. Estos son los cuales pasaré la eternidad con Él. Cuando abro mi mesa para invitar a un vecino, me gustaría invitarlos vosotros para que coman con ellos, para que vean cómo hablamos,
cómo nos relacionamos. Pero si tengo vergüenza de invitar a otro hermano a comer conmigo delante de mis colegas, entonces ni le invitaré a venir a la iglesia. Ni le invitaré a venir porque mira, esta es una comunidad pasada, yo voy a los domingos, pero no te preocupes, no pasa nada. Sabes, nosotros decimos que nos queremos, pero tenemos una vida tan distante. Es como mi padre y mi madre. Esto no es un evangelio, esto no es la iglesia, esto no es la encarnación del evangelio por medio de nosotros. Hermanos, debes preguntarte de qué está lleno tu corazón, de qué está lleno tu verdad, de qué está lleno tu mente. La Biblia dice que bienaventurados son los pies que anuncian las buenas nuevas. ¿De qué Jesús te ha salvado? Si no te has comprometido con Dios, si no te has comprometido con la iglesia a través del bautismo y de la membresía, te estamos llamando hoy para que hagas parte de esto. Te llamamos para que te arrepientas, para que creas en el Evangelio y se junte con nosotros en esta arca que está esperando venir nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que vengas no solamente a calcular el precio, pero a tomar tu cruz y seguir a Jesús. Y seguir a Jesús es ser parte de esta comunidad que entre nosotros nos desafiamos a amarnos de manera mejor, de manera comprometida, pero también nos desafiamos a amar a este mundo perdido. La iglesia tiene un desafío: amar a Cristo, amar los unos a los otros y amar al perdido. Hermanos, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vivirás la iglesia? ¿Seguirás lo mismo? ¿Seguirás siendo un creyente nominal? ¿O te comprometerás con Dios realmente? ¿Te comprometerás con tu hermano que está sentado a tu lado? Pero no solamente esto, te comprometerás con los perdidos allá afuera. La iglesia tiene un papel fundamental. Cristo dice: enséñalos a guardar, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Hacemos evangelismo, hacemos misiones para Él, para su gloria, no por nosotros, no para llenar esto, pero para ver personas adorando a nuestro Rey. Esto es lo que queremos. Vamos a orar.